¿Va? Se ve que estamos teniendo algún inconveniente con el audio, pero bueno, ya lo vamos a solucionar de inmediato, porque a veces, cuando uno menos lo espera, ocurren estos inconvenientes indeseados con las redes de comunicación que no deberían ocurrir, pero bueno, es lo que ocurre. Nuevamente, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo te va? Hola Susana, qué gusto hablar con vos Igualmente, y tu audiencia. igualmente, Mónica. Bueno, ya hicimos tu presentación y creo que nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Pero bueno, no importa, de todas maneras, queremos escucharte. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas medidas que ha anunciado el gobierno nacional referidas a los bonos, en fin, a estos aumentos, en fin, después hablaremos de fórmulas de movilidad, pero ¿cuál es tu opinión referida a estas últimas medidas con respecto a jubilados y no tanto porque son monotributistas, etcétera, etcétera? Sí. Bueno, es una información que venimos dando desde abril, porque en este mes están cobrando también un bono extraordinario de 6.000 pesos los jubilados que empezaron a cobrar a partir del mes, abril del día 18, los documentos terminados en 0, y esto es un bono extraordinario porque no integra el haber. Fue en marzo que tuvieron el aumento por movilidad y ese aumento fue del 12,28%, y el próximo, como es trimestral por la ley de movilidad, va a ser en junio, pero ante el incremento y ante el aumento de la canasta del jubilado y del aumento de los alimentos y la inflación, que es uno de los no está prevista en el índice, que esa fue la gran discusión, si te acordás, cuando hubo el cambio que salió del momento de la suspensión por la emergencia, que se dictó por la comisión bicameral. ¿Me escuchás? Sí, totalmente. Sí. Ah, bueno. Sí, totalmente. No, bueno. Se escucha perfecto. No, ¿Me sí. escuchás bien? Atentamente, sí. Bueno, cuando hubo ese cambio, ¿te acordás que la discusión más grande que tuvieron en el Senado, esa comisión bicameral, es si se aplicaba algún índice de inflación o no? Y no se aplicó un índice de inflación. Entonces, ahora como se disparó el índice y se depreció todo, tuvieron que dar estos bonos, y ahora en mayo dan otros bonos, ya un poco para más personas, no solo para los jubilados. Sí. Los jubilados en mayo van a tener un bono de 12.000, que también es extraordinario, y además lo van a poder cobrar aquellas personas que tienen hasta 2 haberes mínimos. Sí. Es decir, 2 haberes mínimos son 65.260 pesos. Se le va a sumar estos 12.000 que va a dar el Estado, sí, a partir de mayo, y van a cobrar hasta 77.260. La novedad es que aquellas personas que cobran, por ejemplo, te doy un ejemplo, 70.000 pesos, van a cobrar el prorrateo hasta 77.260, o sea, van a cobrar 7.260. Este bono, que también es extraordinario para los jubilados a partir del mes de mayo, lo van a cobrar también los que cobran pensiones no contributivas y los que cobran la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor. Es decir, que acá creo, vos me preguntaste, ¿qué opinás? Es que creo que hay un reconocimiento que se le disparó el índice de la inflación que no está contemplado, y que para los saberes mínimos que no llegan a alcanzar y a cubrir todas sus necesidades, hay un reconocimiento de que esta fórmula sin inflación no se mantiene esa paridad
de la movilidad, que ya tiene jerarquía constitucional. El código, la propia Constitución Nacional dice que el Estado otorgará jubilaciones y pensiones móviles, ¿no? Y esa fue la lucha de todos estos años de la historia previsional. ¿Cómo obtenemos la movilidad o que sea digna, ¿no? Porque también aplicamos los tratados internacionales, tiene que ser digna, no personas que han trabajado mínimamente 30 años de aportes al sistema no pueden jubilarse sin tener una jubilación que les alcance para tener una vida digna en la última etapa de su vida. No, desde ya, pero la realidad, Mónica, nos muestra, y no podemos ignorarlo desde ya, que la mayoría, estamos hablando de la mayoría, porque hay jubilaciones de privilegio y demás, ¿no? Sí. Pero la mayoría de los jubilados y de las jubiladas, desde hace décadas y décadas, no alcanza a cubrir las necesidades elementales de lo que inclusive se considera, porque es una violación a derecho, se considera una vida digna de un ser humano, ¿no es cierto? Y esto de no contemplar la inflación, a mi entender, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, fue absolutamente perverso, porque se supone que un gobierno tiene que tener mínimamente un plan y no actuar así de acuerdo a la realidad del momento e ir, dictando a través de DNUs en su momento, ¿no? O de resoluciones, en este caso de ANSES, permanentes. Tendría que haber, a mi entender, quisiera saber tu opinión, un programa de acción más serio y más desarrollado, y no cubriendo agujeros, digamos, ¿no es cierto? Yo veo que se están cubriendo agujeros así, pum, uno, otro, y esto produce angustia y desazón, y por supuesto incide en el bolsillo de jubilados y jubiladas. Bueno, este es el problema que existe, no voy a ir hasta tiempos remotos, pero mira, es lo que estamos viendo también, a preguntarnos constantemente hasta dónde podemos reclamar, cómo podemos reclamar. Lamentablemente el reclamar es una lucha de años y años, porque hay que obtener una sentencia a través de primero una petición administrativa que van a denegarla y después ir a la justicia de primera instancia y a la Cámara, porque ANSES va a apelar hasta, si en casos novedosos o son inconstitucionalidades nuevas, hasta la Corte. Y es el tema del Congreso que voy a hablar el martes en el Colegio Público de Abogados. Realidad o mito de la movilidad, que tiene que ver cómo el jubilado desde el momento mismo que se jubila empieza a querer defender y a buscar esa paridad y esa sustitutividad que le garantiza el 14 bis. Y las distintas leyes, vos fíjate que la primera ley que tuvimos, que habló de movilidad, fue en el año 58, mitad del siglo pasado, donde introdujo el tema de la movilidad para los jubilados y pensionales nacionales, la 14.499, que establecía que el jubilado tenía que cobrar el 82% móvil del trabajador en actividad. Exacto. Eso quedó grabado a fuego, porque hasta el día de hoy te lo piden. Solo las leyes especiales la mantienen, y alguna que otra ley, como por ejemplo la de funcionarios y magistrados, eso es lo que te iba a decir, profesores universitarios, pero la ley nacional se apartó de ese famoso 82% móvil. Esta ley se reglamentó en el 60 y después se derogó en el 68 con la 18037, que establecía, se apartó del 82% y estableció otro sistema de cálculo del haber inicial. Y ahí empieza el gran peregrinar de los jubilados solicitando la recomposición del haber
de ese primer haber, que no tenía ningún tipo de actualización, que ya salía depreciado del mismo momento que obtenía la jubilación, y que con el transcurso del tiempo y al no haber aumentos, porque como vos bien dijiste, Susana, los decretos y demás, se daban aumentos a los mínimos, nunca el trabajador que había aportado más, que había hecho ese esfuerzo durante su vida activa. Y ahí vino todo un tema de litigiosidad y fallos que se resolvieron de acuerdo al momento político oportuno y a lo que decidía la Corte en ese momento. Uh-huh. Porque el tema fundamental del problema está dado en la inflación, por un lado, y en los índices que aplican. Uh-huh. Hemos tenido una variedad de índices que cuando la justicia empezó a dar un índice considerable, como el del PEN industrial, el de costo de vida y otro tipo de índices así, de que actualizaban, la Corte en su momento, el caso de Chocobar dio un 13% de aumentos nada más, hasta que se volvió a cambiar la jurisprudencia con el caso Sánchez y luego con el famoso Badaro, uh-huh. Y los jueces dijeron, no, momento, para darle operatividad, que las jubilaciones y las pensiones tienen que ser móviles, como dice la Constitución, tenemos que, no podemos legislar nosotros a través de la sentencia, lo tiene que hacer el poder el Congreso, a través de una ley de movilidad. Y ahí la primera ley de movilidad que hubo en el 2008, que se cambió después la otra ley, después la ley de emergencia y ahora esta última ley. Y vos fíjate que se cambiaron los periodos, porque en algunos eran semestrales, en otros son trimestrales, y los índices. Uh-huh. Y si buscamos cuál es la otra pata fundamental para saber por qué no podemos lograr esa sustitutividad entre el haber de pasividad y el haber de actividad, sí. Nos tenemos que ir a que los regímenes previsionales son totalmente nefastos, no están para cambiar, digamos, no se pueden financiar uh-huh. Así como están durante el tiempo, porque cuando hay una chique de que no hay trabajadores registrados y no hay gente que haga aporte, no alcanza con la pirámide generacional donde el activo paga al jubilado pasivo, porque son cada vez menos los registrados y cada vez más los jubilados por el tema del envejecimiento global de la población. Entonces el sistema falla porque no se puede financiar en el tiempo, y esa ecuación, el otro problema es que tampoco puede haber tantos impuestos destinados a pagar jubilaciones. De ahí es el tema fundamental, y además que también nosotros venimos con una ley que está cercenada, la 24241, porque sí. En el 2008 se derogó el sistema de capitalización. Exacto. Por lo cual quedaron ahí resoluciones, decretos, artículos de capitalización, pero el sistema no funciona. Quedaron los de reparación, quedaron los de renta vitalicia, que tampoco son considerados jubilados, que cobran de acuerdo a esa renta. Bueno, una serie de cuestiones que están sin resolverse. Pero perdón, Mónica, pero también hay que tener en cuenta, y vos bien lo has venido analizando, ¿no? En el tiempo, que siempre, pero es una constante, que la variable de ajuste son los jubilados y las jubiladas. Sí. Porque es una constante, es decir, si hay impacto político, económico, porque si hay un impacto político, incide inmediatamente en la parte económica. Nos guste o no, esto es así, históricamente. Sí. Ahí Marx, discúlpenme, para mí lo resolvió muy bien. Pero bueno, la cuestión es esa, política económica. Pero no hay una verdadera, vuelvo a insistir, planificación seria. De hecho, ha habido intervenciones, y vos lo sabés muy bien, en el ANSES, en donde se han derivado
fondos de todo lo que han contribuido jubilados y, mejor dicho, personas en trabajo, en actividad, para otros fines. Y esto ha quedado impune, totalmente, con intervención y demás. ¿Te referís al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era el fondo que se había creado cuando se creó la parte de la capitalización, que pasó a reparto nuevamente? Cuando el tema del reparto y demás, que fue todo una ganancia terrible. Era la época Menem, Cavallo y demás, y una época nefasta, por otro lado, ¿no? A mi entender, por lo menos, ¿no? Yo me acuerdo de esa época, realmente fue muy complicado, muy problemático poder tramitar las jubilaciones y pensiones de las personas que habían quedado cautivas del régimen de capitalización. Las AFJP no estaban preparadas para otorgar los beneficios, las demoraban años en otorgarlos, verificaban hasta el último coma y centavo de las certificaciones, no tenían un criterio de hacerlo. Realmente fue una lucha constante. Después la forma de pago a través de esas rentas y demás fue más nefasto, con lo cual todavía se sigue sufriendo las personas que optaron por esa forma de pago. Pero ese fondo de garantía de sustentabilidad, lo que se pretendía era que la persona en su momento, su jubilación fuera directamente privada, que lo que aportaba era lo que se jubilaba o se llevaba el día que llegaba la edad jubilatoria. El tema fundamental es que cambiar en un país donde como el nuestro es difícil, porque hay la tendencia al asistencialismo era muy grande actualmente. Fíjate que estos bonos, como vos bien dijiste, no se dan solo a los jubilados. Hay un bono también de 18.000 pesos que se va a pagar en 2 veces, 9.000 pesos a partir de mayo, para las personas, los trabajadores que no están registrados, los monotributistas, A y B, categorías mínimas, y los trabajadores en casa de familia. Esto quiere decir que hay un reconocimiento que la gente no le alcanza para vivir. Entonces ahí tenemos un asistencialismo puro. Se tendrá que llevar cuentas bien de dónde sale ese dinero, si de rentas generales, si se gastan fondos de ANSES, porque que por supuesto los trámites, todo este tipo de trámites se realizan por la oficina de ANSES, es decir, la UDAI correspondiente al domicilio más cercano. Abrí la página de ANSES y tenés todos los requisitos ahí para inscribirte en el caso de no estar inscripto, para tener la acreditación de datos y poder solicitarlo. Pero en realidad veníamos hablando hace mucho tiempo que veníamos caminando hacia un asistencialismo rabioso. Y de hecho tenés la PUAN. La PUAN se paga por rentas generales, ni siquiera es un beneficio asistencial que no da derecho a pensión. Entonces acá vamos viendo cómo se va achicando por un lado la cobertura, esa contingencia que hablamos, ¿no? O sea, la contingencia a la vejez, al fallecimiento, porque una persona que tiene la PUAN no puede transferirle, por ejemplo, un señor que fallece con la PUAN no le puede transferir una pensión a su viuda, que tenga muchos años de aporte, que haga un reclamo judicial por el tema de la densidad de aportes. Mónica, ahí te das cuenta. Perdón, perdóname que te interrumpí así, ¿no? Pero para ir finalizando, cuando uno va a ANSES, ¿no es cierto? Una persona que presencialmente, digamos, ¿no? O inclusive a la página que dicen que no está en funcionamiento y demás. Rápidamente, ya para ir terminando, por lo menos por el día de hoy, esta nota, ¿existe algún remedio para tratar de lograr alguna acción rápida y que no esté años y años esperando, o diga, bueno, muy bien, me canso y sigo con otra cuestión porque no logro absolutamente nada con esto?
Sí, te entiendo perfectamente a dónde apuntás. En estos días la página de ANSES está colapsada, probablemente por el tema de este pago de bonos, que la gente que no está acreditada o que no tiene un pago de alguna otra prestación va a tener que realizar el trámite. Entonces una persona que quiere jubilarse o quiere pensionarse o tiene que hacer el retiro definitivo por invalidez no va a tener, o una cuestión urgente de alimentos, ¿no? Como es una pensión, no va a tener posibilidad de ingresar a la página. Es lamentable, pero sucede un poco cuando estuvo 9 meses parada ANSES por el tema de del aislamiento por el COVID. Bueno, en ese caso hubo gente que hizo amparos para poder tener un turno, para que lo atiendan rápido, porque se puede también con una petición de este tipo o con una carta de documento a la directora ejecutiva podés cortar alguna prescripción. Tiene que ser, por supuesto, alguno de estos medios fehacientes, pero vos sabés perfectamente que todo lo que es judicial es lento en nuestro país, sí, desde ya. Que sea aparezca como en la teoría como una medida rápida, urgente